Bien, pues buenas tardes compañeros. Les doy la bienvenida a René Chávez Domínguez, presidente del Grupo de Historia del Parque de la Revolución, y pues bienvenidos a nuestra charla semanal de todos los lunes, 7:30, aquí en el Corredor Cultural Miguel Anguiano Carlos del Parque de la Revolución, y bienvenidos a los que están conectados para allá por Zoom. El día de hoy, pues tenemos la plática que había por ahí, con algunos problemas técnicos, no se pudo dar ni localmente ni por la red, por la plataforma. Entonces, pues decidimos que se diera, la plática para cubrir ahí el programa. Y es la segunda parte de Porfirio Díaz, a cargo del compañero Hugo Valenzuela. El ingeniero Hugo Valenzuela Murillo es egresado del Instituto Tecnológico de Chihuahua. Fue expresidente de la Sociedad de Chihuahuense de Estudios Históricos AC. Colaborador por 4 años del programa Aprendamos de Todo, con la maestra Blanca Lilia García de Hurtado, con lo relacionado a tres fiestas, 3 siglos, aquí en la ciudad de Chihuahua. Miembro, pues ya hace algunos años aquí de nuestro grupo de historia del Parque de la Revolución, y pues nos ha compartido un sinnúmero de pláticas, de charlas. Recuerdo la de historia de la ciudad de Chihuahua, los obeliscos, monumentos de Chihuahua, Tomochi, Porfirio Díaz, y pues el día de hoy nos va a dar la segunda parte de este personaje, este, pues controvertido, pero pues fundamental en la historia del México, ¿verdad? Porfirio Díaz. Eh, bueno, pues deseo el micrófono, Hugo, y adelante. Muchas gracias, René. Gracias a todos. Una disculpa por llegar a esta hora. Porfirio Díaz, el gran controversial Porfirio Díaz. Controversial porque como que nunca se quedó tranquilo con las cosas como las hacía. Y es una persona que, viéndolo así, dentro del periodo de gobierno, cuando entra a la Ciudad de México y le entregan la Ciudad de México, el mismo general Bazán le dice, ¿por qué no eres tú el presidente? Es la primera vez que le dieron ganas de ser presidente de la República. Ya había actuado como gobernador, como regidor, diputado, senador, y tomó la presidencia viendo cuando el mismo Benito Juárez supuestamente estaba terminando su periodo gubernamental. Hay que ver que a Benito Juárez, Benito Pablo Juárez, termina su periodo presidencial estando en la ciudad de Chihuahua. El general González Ortega, ministro de el Supremo Tribunal de Justicia, llega y le dice, presidente, señor presidente, pues usted se acabó su tiempo, me toca ser presidente a mí. Así es como llegó Benito Juárez a ser presidente de la República. Pero a él le dice no, porque estamos en guerra y tengo que seguir siendo el presidente yo. Es cuando se genera el disgusto del general Ortega y los grandes generales se empiezan a disgustar con Benito Juárez. Pero en el caso de Porfirio Díaz, con esta segunda parte, lo vemos y él llega aquí al terminar el periodo de los imperialistas. Juárez regresa como presidente. Hay que ver un hecho trágico que llega aquí. Cuando entra Benito Juárez, lo está esperando a la entrada de la Ciudad de México del Paseo de la Reforma, Porfirio Díaz. Y muchos decían, ¿y por qué no lo subió a su carro? Si fue el que le dio el triunfo. Como que le hizo el feo y se fue. Él en su caballo, atrás del, del carro del presidente de la República. Cuando Juárez termina su periodo, empiezan las candidaturas luego de Lerdo de Tejada, del mismo Díaz. Pero Juárez dice, momento, señores, yo también voy a candidatearme, porque nunca he sido candidato. Llega, se hace presidente,
termina su periodo. Hay que ver que nuestra Constitución del 57 nos dice no reelección. Y Juárez se lo pasó por el arco del triunfo sin ser imperialista francés. Y llega, se vuelve a reelegir como candidato. Dentro de esto, para reelegirse, Porfirio Díaz lanza el Plan de la Noria. Primera vez que desconoce Porfirio Díaz a Benito Juárez. Dentro del Plan de la Noria es un plan fallido que no ha resultado por ningún lado, a pesar de que Benito Juárez tenía mucha campaña militar en toda la parte del Pacífico Sur y el centro de la República. Llega aquí a Chihuahua, se burlan prácticamente de él, nadie le hace caso, anda solo, lo arrestan, lo destituyen, se va. Y el mismo Benito Juárez es candidato. Dentro de este periodo, Porfirio Díaz se aísla y se va a, a Oaxaca, y ahí en Oaxaca se da cuenta de la muerte de Benito Juárez. Benito Juárez, cuando muere, Lerdo de Tejada es el ministro de la Suprema Corte de Justicia y llega a ser presidente de la República. Porfirio Díaz se queda un poco callado dentro de todo esto, pero no conforme. Cuando termina el periodo de Lerdo de Tejada lanza su candidatura. Se hace el plan de Tuxtepec. Él llega y no reconoce como presidente al mismo Lerdo de Tejada. En esas elecciones, Benito Juárez es electo como presidente. Hay que ver que es el primer presidente dentro de todo este periodo que tiene un plan de trabajo. Un plan de trabajo que llega a abarcar desde inversiones extranjeras que no se conocen ahorita. Fíjense nomás, esto es 1776. En el 76, bueno, tenemos prácticamente 55 años de vida independiente. 1856. Tenemos 55 años de vida independiente. Tuvimos que recurrir como México a quitarle los bienes a la iglesia porque no había dinero. México se está muriendo de hambre. No hay quien trabaje. O sea, ¿dónde estaban aquellos grupos mineros tan grandes? Haciendas de beneficio, haciendas ganaderas, los agricultores que eran para servir a la mina. Recuerden, aquellos criollos o españoles, todo el potencial económico que tenían. Hacía no mucho tiempo se habría nombrado a Parral capital mundial de La Plata. No del mundo, de La Plata, por ser parralenses. Pero, ¿dónde está esta economía? La economía se vino abajo. Hay que ver, Enrique Lamadrid, en su libro Nuestros primeros pobladores neomexicanos de Nuevo México, menciona que hay mucha gente que emigra de México potencialmente muy rica. Y él sugiere y dice, parte de esta población hizo la independencia de California y de Texas, porque en México los expulsaron. Los expulsamos a los ricos, expulsamos al capital, nos quedamos sin nada. A ti, campesino, ¿de qué te servía sembrar todo tu terreno si te ibas a comer 5 o 10 sacos de maíz y de frijol al año? Los otros no tenías con quién venderlos. ¿De qué te servía tener 100 vacas? Si mucho te comías 2 vacas al año. ¿Y el trabajo? ¿Quién te lo iba a quitar? No tenías quien te lo pagara. Entonces, con el plan de trabajo de Porfirio Díaz, llega a apaciguar a mucha gente. El primer plan de trabajo es un ferrocarril nacional. Bueno, y Díaz llega a la presidencia, hay una estabilidad política. Hay que ver, es el primer presidente que tiene al ejército junto con él. Los demás eran independientes. Este es militar. No hay problemas de intervenciones extranjeras, pero inicia el control
con todos los que se empiezan a levantar. Ese pollo quiere maíz. Y ahí está pillando, mira el pollo. Con efectos especiales y toda la cosa. Pero dentro de su plan de trabajo, él mismo trae el empezar a desarrollar caciques. ¿Qué pasó en la economía española? Con la economía española nos dejaron que empezaran a fluctuar ciertos caciques que empezaban a hacer la tierra rica, ya sea explotándola como fuera, y él llega bajo la misma forma. Hay que ver, Porfirio Díaz, hay autores que nos dicen que es un indio, hay, hay, hay autores que te dicen que él es hijo, bueno, él es nieto de dos, por parte del papá, de dos criollos. O sea, el criollo es un español nacido en México y el papá de él era nacido de esos españoles. Y la mamá era mestiza. No quiero buscar más, pero eso como mestiza no me dice India. ¿De dónde sacan los otros autores que eran indios? Ahora, ellos como criollos, fueron parte importante dentro de la economía en Oaxaca. Los abuelos de él emigran a lo que es Centroamérica. Si vemos la independencia de todo esto, lo que es Centroamérica, los estados que están en la Unión Americana y todo México, nos independizamos al mismo tiempo. Entonces aquí ellos se independizan de lo que es México, luego. Entonces él llega, viene de esta familia, pero viene acostumbrado a trabajar dentro del caciquismo. Entonces llega y lo empieza a trabajar. Aquí don Luis Terrazas, que llegó a acumular cerca de 2 millones de hectáreas en Chihuahua. Gonzalo N. Santos en San Luis Potosí. Evaristo Madero en Coahuila. Sí, el papá, el abuelo de Francisco y Madero. De las familias de aquellos españoles ricos que se quedan en parte de Coahuila y Nuevo León, son los Garza, Vidaurri, Treviño, los García. Estos fueron caciques dentro de la monarquía, los últimos caciques dentro de la monarquía, y empiezan a ser parte de estos hombres que no sacaron los capitales de México. Y vean cómo está Monterrey ahorita, cómo está la gente de Nuevo León. Dentro de ese saneamiento de la hacienda pública, se empiezan a manejar infinidad de lugares donde hacen su moneda. Aquí vemos un banco de Chihuahua con los Krill Terrazas, el banco de Batopilas y un sinfín. Hasta la misma industrial minera de Santa Eulalia empezó a hacer billetes que tuvieron muy poca circulación. Entonces aquí lo vemos y muchos de ellos empezaron, pero la saneación de la hacienda pública. México en este entonces, de la época del porfirismo, llegó a ponerse 1-1 con respecto a la paridad del dólar. Pero el arma secreta de él fue el comunicar a todo México. Una manera muy sencilla fue con el ferrocarril. Nos hablaba Jesús Escudero, un senador chihuahuense, que él platicaba sus viajes y decía, en carreta o diligencia, eran 3 meses el llegar desde la ciudad de Chihuahua hasta la Ciudad de México. ¿Se acuerdan cómo nos decían que los viajes lustran? Todos vestían de negro, lustran o ilustran. ¿Se imaginan cómo se bajaban brillosos esos pantalones de tanto ir sentados? A mí se hace que era, era lustre, era brillo, les daba brillo. Entonces con el ferrocarril es algo muy rápido a comparación de aquello. Y es la comodidad. Pero hay que ver que dentro del mismo ferrocarril se viene manejando el telégrafo. Entonces ya estábamos comunicados prácticamente con el telégrafo, a menos de que fuera como el teléfono descompuesto que jugábamos, ¿verdad? Que oíamos una cosa y decíamos otra. Esta es lo moderno de México. México en la época de don Porfirio Díaz
alcanzó 27,000 kilómetros de transporte ferroviario. Con Juárez se hicieron prácticamente 71 kilómetros. Si lo vemos aquí, Juárez no llegaba de aquí a la ciudad de Cuauhtémoc en ferrocarril. Y Porfirio Díaz le daba 13 vueltas a la Ciudad de México, ida y vuelta. Entonces, es mucha la diferencia. Pero también vemos que ese mismo ferrocarril, bueno, ese mismo ferrocarril tenía un precio muy diferente. Durante la época de Benito Juárez, el costo fue de 1,600 pesos por kilómetro. En el primer periodo del presidente Díaz, fue de 1,136 pesos. Equivalía a un 71%. Aquí hay autores que nos dicen, sí, en un principio la mano de obra del ferrocarril que hizo Benito Juárez era tanto inglesa como estadounidense, y a ellos se les pagaba un poquito más. En la época de don Porfirio Díaz se empieza a usar mano de obra local. Aquí, con esto de que se usa mano de obra local, la economía se empieza a mover enormemente. Imagínate tú que estás en tu rancho, ahí, produciendo para tu familia. Llega un momento en que te vas al ferrocarril y llegas y a tu amigo, a tu compadre, al que sea, le pides que te fíe aquello. Llega un momento en que tú traes efectivo, le pagas y el otro trae efectivo. La economía se empieza a mover. Entonces, esto es muy grande lo que empiezan a hacerse. En la época de Manuel González, que son 4 años, el ferrocarril todavía salió más económico, un 60% de lo que valía en la época de Benito Juárez. Perdón. Porfirio Díaz, dentro de toda su economía y sus planes, lo primero que empieza a hacer es tener tolerancia con la iglesia, empezar a hacer las paces. Él llega sin considerarse católico, él llega, empieza a dejar trabajar a la iglesia y la iglesia es un gran aliado con él. Pero también se permite que las compañías extranjeras que vengan y lleven su culto religioso, traigan a sus pastores, traigan todo. Entonces hay una libertad religiosa que desde la Constitución del 57 viene marcada dentro de la Constitución. Y está permitido que dichas compañías tengan invitados. Si aquí lo vemos, por ejemplo, vamos a hablar dentro de la construcción de la segunda torre del Santuario Guadalupe, que la construye don Luis Terrazas. Pero don Luis Terrazas, con todos sus socios, empiezan a construir parte de la Trinidad. Entonces decías, bueno, ¿qué onda con don Luis? Está allá con ellos y acá con los católicos. Pues vamos a llamarlo que está con sus socios y está con su pueblo, independientemente de qué haya sido. Dentro de este tiempo, en 1880-84, Manuel González ocupa un periodo dentro de la presidencia muy importante para Díaz. Este momento importante de él es que él se encarga de modificar la Constitución del 57, donde se permite que el presidente sea reelecto. Aquí decían muchos algo así como, decían, ¿y por qué le mocharon la mano? Es que hizo lo sucio con la mano derecha para modificar las leyes. No, la perdió en combate, ¿eh? Entonces, es parte de lo que pasa. Y se ve un gobierno completamente porfirista, gracias, completamente porfirista de Manuel González. Como que Manuel González era el relevo del otro presidente y era el que firmaba todo. Es más, hasta había cierta consulta con Díaz para llevarlo a cabo. Pero Díaz viene desde el 84 hasta 1910 como presidente. Muchos lo empezaron a ver como el creador del México moderno. Bueno, una de las cosas más grandes que hace el mismo Porfirio Díaz
es tener una identidad a nivel nacional. ¿Cómo es esta identidad? Se hace la fábrica de héroes. Aquí dentro de esta fábrica de héroes conocimos a Cuauhtémoc como el gran héroe, pero también conocimos a los niños héroes. Justo Sierra es aquel que llega a hacer dicha fábrica de héroes, dándole una identidad a todo el país con ciertos héroes locales. Si vemos aquí los niños héroes, tenemos uno de Chihuahua, que de la Ciudad de México, que de esto, que de aquello. Entonces, esto más que nada era la identidad para tener una nación unida. Pero aquí dentro de este autoritismo del presidente, porque él te nombraba tanto gobernadores como presidentes municipales, como diputados, senadores, de todo, empieza a, a crearse una gran protesta. Aguizote, los mismos Flores Magón. Entonces todos empiezan a quejarse del autoritarismo de nuestro presidente. Pero también vemos que hay mucha gente que está de acuerdo con el mismo Díaz. Lo reconocen, lo aceptan, lo dejan que haga lo que quiera, porque México es un país próspero. Empieza a cambiar por completo. En mayo de 1884, fíjense nomás, ¿cuándo se acabaron los apaches? Ustedes que son fanáticos de Tres Castillos, en el 81, prácticamente, ¿no? 80-81. Entonces, empieza a llegar el ejército al estado de Chihuahua. Espérate, ya no hay. ¿Para luchar para qué? Pero bien, el general Carlos Pacheco es nombrado gobernador del estado. Este gobernador del estado viene más que nada a separar y a generar un nuevo grupo en Chihuahua. Chihuahua hay que dividirlo. La parte fuerte de Chihuahua está bajo mano de el general Luis Terrazas. Entonces hay que hacer una contraparte para que empiece a contrarrestar efecto dentro de todos estos. Y el general Pacheco viene a generar un grupo muy fuerte, el grupo del Papigochi. En el grupo del Papigochi tenemos a los yernos de Tataché. Celso González, Silviano González, son los más fuertes. Celso fue diputado local, pero también fue gobernador interino en varias ocasiones. Silvano llegó a ser el jefe municipal de la parte de Guerrero. Entonces, ellos cuando llegan aquí así, Carlos Pacheco empieza a generar todo el auge. Se empieza a dividir el estado de Chihuahua con los del Papigoche y los Terrazas. Dentro del Papigoche empezamos a ver muchos grupos que empiezan a trabajar, pero también vemos que al gobierno de Juárez empieza a tener muchos disturbios. 4 de octubre del 66, levantamiento en armas en Zacatecas, el general Trinidad García. El 15 de mayo del 82, estudiantes en contra de la reelección de Díaz. Díaz ya no está tan tranquilo. Empieza la gente a ver sus disgustos. Pero también en el estado de Chihuahua, yo lo veo de la siguiente manera. En el estado de Chihuahua se prestó mucho a que tu propiedad dentro del campo tenían otros intereses. Llegaba una persona junto con el ejército y te llegaban contigo y te decían, oye, te doy la mitad de lo que vale tu propiedad o le compro a tu viuda. Así tan sencillo. Entonces, es un disgusto. Empieza a haber un montón de gente que se desbarrancó, que se fue por aquí y por allá y bla, bla. Y empiezan a aparecer muertos y a comprarles a las viudas. Aquí el mismo secretario de gobierno, Ives de Mantur, tiene propiedades en el estado. Y es uno de los hombres más sucios para empezar a apoderarse de ciertas propiedades. Aquí, Tomoshik presta una labor muy importante. Tomoshik es un pueblo
en ese entonces de apacheros. ¿Qué tenía el apachero? El apachero confiaba en su hermano su espalda, porque es el que lo iba a defender. Y es un grupo muy unido para empezar a pelear. Entonces el apachero llega y confía en el otro. Cuando empiezan con Jorge Ortiz, que le van a... ya hay varios a los que quisieron comprar sus terrenos. El señor Medrano, el cerro principal, es el Cerro de los Medranos, en Tomochic. La viuda era Antonia Medrano. A ellos le quisieron comprar, mataron al tipo este y no quisieron vender. Entonces los tomochitecos, acostumbrados a pelear, se unen en contra del gobierno federal. Es en 1884, estoy hablando del 89 de Tomochi, es cuando el ejército se establece aquí y sobre todo en la sierra. Su base es Guerrero. Y cuando los tomochitecos, a este hombre que algunos de aquí no queremos, llegan y lo invitan para que pelee contra los tomochitecos, los meta en cintura. Pero resulta que él ve y son sus hombres que pelearon muchas ocasiones con ellos y él renuncia a su cargo como jefe de las Fuerzas Armadas del Estado. En su cambio, nombran a Santana Pérez. Santana Pérez es alguien de que se podría hablar muchísimo de él. Bueno, vamos a hablar un poquito de aquí así. La guerra cuando acaba de los apaches, cero militares, pero sí para acabar contra los apacheros. Convocan a este hombre se rehúsa, no va. Muchos empiezan a hablar que no va porque está tapando a su primo hermano. Pero, ok, ahí vamos a ver. Cuando a Santana Pérez le habla, el enfrentamiento final. Santana Pérez no pelea contra apacheros. En el enfrentamiento final se ve que muchos de los federales han sido cazados en fuego cruzado. Y se toma que los hombres de Santana Pérez mataron a más federales que los mismos tomochitecos. Es por eso que años después se busca a Santana Pérez. Cuando empezamos a hablar de todo esto, la economía se reactivó en todo el estado. La minería, el ferrocarril. Pero la minería y el ferrocarril trajeron a la ganadería y a la agricultura para llevarlo. Ahora sí convenía tener 10, 20 vacas porque tenían precio. Había quien te las pagara. Hay que ver, muchos de repente vemos la ganadería, ¿por qué? En la ganadería, en ese entonces las minas se manejaban con cebo. Las velas eran de cebo para tener alumbrado, pero muchos de los costales, de las cuerdas, eran de cuero. Entonces necesitaba ese cuero. No tanto para que comieran bien los mineros, más que nada era para sacar los productos de allá. Entonces la agricultura, pues había que alimentar a esos hombres. Entonces esa minería. Pero aquí nos falta los bosques. La madera fue fundamental, tanto en el ferrocarril como en la misma minería, en las minas, para empezar a soportar todo. Vamos a hablar de los eventos de Díaz en Chihuahua. Díaz, cambiando a nuestros gobernadores, vemos a Celso González en 1884, al mismo Carlos Pacheco para pagar las aguas. Carlos Fuero. Carlos Fuero es reconocido en San Luis Potosí como un gran militar. Aquí fue un conquistador, pero un conquistador de mujeres. El hombre social más grande. A él le debemos la construcción del casino de Chihuahua, porque era a Carlos Fuero, porque era un hombre que tenía que salir, que verse, que estar ahí. El mismo Carlos Pacheco llega de nuevo en el 87. Lauro Carrillo, del 90 al 91, cuando pasan los sucesos de Tomoshi. Ya hablamos de Tomoshi. Dentro de todo esto, con el ferrocarril, el querer o no querer a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz era un hombre tan querido en México que en 1909 hace una visita por el estado de Chihuahua.
La visita esta viene enfocada a llegar con William Taft, el presidente de los Estados Unidos. Hoy están saliendo muchas cosas que era para controlarlo, para jalar las orejas, para que hiciera esto, que para que hiciera aquello. Porfirio Díaz, cuando viene a su visita a Chihuahua, se sorprende cómo la gente quiere subir un carro para jalarlo en lugar de jalarlo con bestias. Él se baja, dice, no, pues me voy a pie, total. Pero de repente el recibimiento, se habla de que en el departamento de Krill, en la calle Segunda y Libertad, se hospeda, y había cerca de 10,000 gentes esperando las palabras del presidente de México. Es la primera vez que nos visita un presidente de México. Que conste, Juárez venía huyendo y se topó como última puerta a Chihuahua. Entonces, cuando llega aquí, ve el recibimiento de la gente y empieza a hacer infinidad, a reinaugurar infinidad de obras, que tanto como el Hospital Central, que era Hospital Porfirio Díaz, la penitenciaría ya está inaugurada, la vuelve a reinaugurar. Era nuestro presidente y había que hacerlo. Entonces, llega y ve un recibimiento tan grande. Aquí él, enojado con la familia Terrazas, con don Luis Terrazas. Era rencoroso este hombre. Llega y lo ve, y luego de repente los hace a un lado. Hay que ver, el gobernador, la familia Terrazas había vuelto al gobierno del estado. Era Enrique Grill. Y Enrique Grill, como todo un caballero, lo acompaña en su gira durante el estado, por todos lados. Pero, oh sorpresa, que cuando va al recibimiento al Paso, la señora Taft y Taft lo reciben a Enrique Grill. Eran casi de la familia de ellos. Entonces llegan, eran amigos íntimos. Entonces llegan y lo ven. Y Díaz, vivo el hombre, le dice, vente, tú vas a ser nuestro traductor. Entonces ya llega, se lo lleva, y es cuando empieza a crecer la relación Krill-Terrazas, a tal grado que se lo lleva y lo hace secretario de su gobierno, del gobierno de la República. El inicio de la revolución. La revolución, podríamos hablar muchos temas aquí, muchas horas del tema de la revolución. Nuestros principales protagonistas, bueno, actores secundarios que se robaron el protagonismo de los otros. Pascual Orozco. Pascual Orozco era el segundo de Albino Frías, pero Albino Frías no sabía ni qué movimiento y él es el que hace todo. De José Herrera era Francisco Villa y también lo destituye. Entonces llegan y la Revolución Mexicana en tierra chihuahuense llega a tal grado que la Revolución de noviembre a mayo se acaba. El mismo Porfirio Díaz llega y le dice, ok, está bien, yo no quiero más luchas para México, yo me voy. Si estudiamos a fondo el plan de San Luis, el plan de San Luis, nunca nos dice que quieren destituir al presidente. Querían que el vicepresidente se erigiera cada 4 años, teniendo ahí la figura de Porfirio Díaz. Si vemos dentro de esta etapa de la revolución, Porfirio Díaz parte en el Ipiringa, un barco alemán, hacia Francia. Se hablaba de que Porfirio Díaz tenía miedo de ir a Francia, como el país donde más batallas le ganó el mismo Díaz, era el que lo recibía. Oh, sorpresa, lo recibieron como todo un héroe de guerra, ¿sí? A tal grado que era reconocido por todos lados, su familia yendo a los banquetes de las grandes personalidades de Francia, y el gran grado, a tal grado que le entregan una espada con mucha historia, y él muere incluso en Francia en 1915. Me preguntaron la vez pasada que si cuándo había vuelto la esposa de Porfirio Díaz.
Volvió 19 años después. El 1 de noviembre de 1934 regresó a México. Creo que ya lo abrevié demasiado. Sería todo. Esto es parte de la biografía que traía yo dentro de esta plática, entre el mito y la historia de Paul Garner. Biografía ilustrada del general Porfirio Díaz de Casasola, de Carlos Tello Porfirio Díaz. Apuntes de la 25ª legislatura, Diccionario de Historia y Geografía y Biografía Chihuahuense de Almada, el Gran Diccionario Enciclopédico de Muchino, imágenes de Casasola, de Google, El abuelo Cisneros, de Alberto Calzadillas Barrera. Aquí así, de Alberto Calzadillas Barrera, el único dato que traigo es que él, cuando habló de Tomochi, que muchos decían la revolución adelantada. No, señores, era otra revolución. Nuestro protagonista en la revolución en Chihuahua, don Abraham González Casabantes, está del lado del gobierno federal y lo menciona Calzadillas Barrera en El abuelo Cisneros y lo menciona también en el libro de Hechos Reales de la Historia de la Revolución Mexicana. Entonces, lo vemos. Ahora, ¿por qué está allá? Hay que recordar que Abraham González, Celso González, son primos hermanos, pero son dos hombres muy parecidos. Hay que ver la genética. El papá es González, la mamá es Casabantes, son hermanos. Entonces, pasarían como hermanos, estudian solos, estudian juntos en Cleveland. Cuando vienen, Celso hijo se empieza a encargar de los negocios de Celso padre, pero Abraham González empieza a trabajar con los Sáenz dentro de los negocios familiares. Hay que ver que los Sáenz y Celso González son socios en muchas de esas partidas del Papigoshi. Entonces ellos están juntos ahí. Y esto de que es la misma revolución, no, es otra revolución. Es otra revolución en contra del mismo Porfirio Díaz. Pero nuestro Estado está muy dividido en eso. Gracias. Bien, pues es interesante esta parte de la vida y obra de Porfirio Díaz. Pasaríamos a preguntas. Bien, bueno, quisiera tener una intervención sobre ahorita lo de los ferrocarriles, ¿verdad? Que se han construido en la época del Porfirio, 27.000 kilómetros, ¿no? Aproximadamente. Cuando yo di la plática del ferrocarril del Chepe, el tramo de la punta a Temozachi, que son 51 kilómetros, la construyeron en un año. O sea, es algo increíble la construcción del ferrocarril de la época del Porfiriato, ¿no? El tren México-Toluca, que son 59 kilómetros, lleva 12 años y aún no lo termina. Y con toda la maquinaria, la tecnología que hay en este siglo XXI, y ahí sigue, o sea, está a medias. Entonces, es algo increíble las obras de la época de Porfirio Díaz, bueno, pues citar el ferrocarril, los teléfonos, las obras, o sea, si vamos a la Ciudad de México o aquí mismo, ¿no? O sea, el Palacio Postal, o sea, dejó pues una huella que seguimos, o sea, admirándola, o sea, por un lado, pues, en los libros de texto nos ponen a Díaz como el ogro, pero por otro lado vamos y admiramos las obras y decimos, estas se construyeron en la época de Porfirio Díaz y ahí está la herencia, ¿no? Bueno, pero nada más quería tocar lo del ferrocarril, que 51 kilómetros lo construyen en un año con las manos de obra que existían en ese tiempo, los chinos y demás. Y ahorita tenemos 12 años con el México-Toluca
y no lo pueden. Pero bueno, anteriormente no había problemas políticos. Ahorita el problema es eso, el político, y no tanto la cuestión de la maquinaria y de la infraestructura. Muy bien, tenemos a Héctor Olivas y después Manuel Alberete. Adelante, Héctor. ¿Qué tal? Pues excelente plática como siempre. Siempre es el tema de la voluntad política. Yo creo que eso es lo que tenía ese gobierno de Díaz e incluso pues los primeros de la revolución, ¿no? Hay un tema, ahorita mencionaste la entrevista de TAF y mucha gente habla de que hubo un conflicto con Estados Unidos y esa que venían a alinearlo. Y yo he leído la carta que escribió William Taft a su esposa, precisamente hablando de su reunión con Díaz. Y es en excelentes términos la opinión que tiene Taft de Díaz, pero sí menciona, quién sabe qué vaya a pasar con México, ya sea cuando se muera, por la edad, o sea, saben que va a haber una inestabilidad política cuando empiece a declinar la figura como poder, que efectivamente eso pasó, porque el gran problema del régimen fue que no pudo crear una transición ni una sucesión, ¿no? Muy bien, Héctor. Gracias. Tenemos aquí a Manuel Alberete. Sí, bueno, no, pues felicitarte, tienen muchos tips muy interesantes, muy bonita la historia. Y realmente, pues, mucho de la historia de México pues, se la vemos a Porfirio Díaz y sobre todo la historia económica de Chihuahua. La historia. Pues sí, ponte de este lado, mira, de este lado. Acá. Ahí así, ahí así, ahí así. No, no. Acá, eso. Perdón, muy bien. Para que me vean. Bueno, básicamente el tema es de que la historia económica, yo ahorita lo comentaste, básicamente la tierra no valía nada, bueno, en mi opinión ahorita no valía, primero por los apaches y todo, zonas que no se pueden ni poblar, y aparte el ganado no valía mucho, ¿sí? Y que valía por la minería de plata y oro, los minerales que valían, pero cuando se hace el ferrocarril pasan muchos fenómenos y se liga el fenómeno del oeste americano, de que iban yendo a San Francisco, a poblar San Francisco y a poblar las regiones del oeste que nos habían quitado a México y necesitaban carne. Entonces, pues fue cuando el ganado, la idea entonces era llevar el ganado a las orillas del ferrocarril, subirlo para Estados Unidos, para Denver o para San Francisco, para Chicago y todo eso. Entonces empezaba a valer el ganado como ganado en sí, porque antes era, como decía, que vendían para los niños. El otro fenómeno también que parece interesante es el que hay otros minerales que Chihuahua es rico todavía en plomo, zinc, que en aquel tiempo pues no valían porque ¿para qué? Pero resulta que al tener el ferrocarril, pues ya se puso la fundición de Ábalos que sacaba plomo y zinc que valía, entonces se empezó a fortalecerse la minería y luego pues, la ganadería y luego lo forestal y entonces la tierra empezó a valer y tanto fue tanta riqueza en tan poquito tiempo pues que todos los vemos en el centro, los edificios que hicieron, la riqueza que generaron. Y al parecer Enrique Krill, que era un medio genio de los negocios, pues creó su banco pero había 4 bancos o 5 bancos y la Asociación Mexicana de Banqueros, el presidente era Enrique Krill. Entonces, realmente ese señor y otra cosa también que hizo Krill, que poco sabía, él invitó a invertir a Chihuahua a Pearson. ¿Cómo lo contactó? No sabemos, pero al parecer lo contactó porque él había generado la electricidad en la Ciudad de México, se lo trajo y hizo en el ferrocarril del noroeste, que hizo para que se fundaran las casas grandes, madera, y lo que es ahorita HP. Y aparte ese inventado Pearson, pues es el que, invitado por Enrique Krill, construyó la boquilla para generarle electricidad a Parral, a las minas de Parral y a la planta acá, también minera acá de, total que impresionante la dupla de Porfirio Díaz y Enrique Krill, porque en tan poquito tiempo generaron tanto que ahorita pues todos hablamos de la Boquilla como gran lugar y todo eso, pero el que lo construyó fue Pearson, apoyado por... Y luego viene el otro Pearson, que el que hizo el petróleo en México, él también tiene una constructora, fue de las constructores de la Boquilla. Entonces, realmente sí dejó una huella, porque hasta ahorita siguen los mismos ferrocarriles y siguen la misma presa.
y todo eso generado por estos personajes en tan poquito tiempo. Luego, felicitaciones y comentarios sobre la economía de Chihuahua en esos tiempos. Hay otra cosa también que se me hace muy interesante. El ferrocarril del noroeste, pues lo inauguraron en 1909 y llegaba a San Isidro Guerrero y San Isidro hasta Chihuahua. Entonces era, yo imagino, trenes de lujo recién comprados y todo eso. Entonces cuando se subía Orozco y Albino Frías y los de Namiquipa que se subían en ese tren, pues se sentían reyes. O sea, yo imagino llegar en caballo allá a San Isidro, dejar los caballos ahí en alguno que te los cuidara y subirte en ese tren y venir a Chihuahua, como que te inspiraba, yo creo, desde ahorita. Y cualquier gente se podía subir a ese tren, entonces como que dan inspirado para hacer cosas grandes, esos trenes. Pues, no sé si comentas sobre el tema de la economía de Chihuahua, en esos, cómo subió en tan poquito tiempo. Muchas gracias. No, sí, es que en realidad esto es lo que más nos ayuda. Por ejemplo, aquí, y una de las cosas como para verla poquito después, los arrieros. La fuerza de los arrieros creció enormemente a tal grado de que había arrieros que traían 400 mulas. O sea, claro, traían, no sé, 80, 60 compañeros que iban y les ayudaban. Uno de ellos, más importante de los arrieros, Pascual Orozco. Pascual Orozco llegó a traer 80 hombres arriando la mina, la plata de la mina de Batopilas. Entonces era un hombre de mando que se sabía los caminos al derecho y al revés y sabía usar las armas. A él no había con que le robaran la plata o algo. Entonces aquí hubo mucho para muchos, ¿eh? Hubo otros que fueron completamente explotados. Pero aquí lo veían y te decían, es que cualquiera que tiene una tierra de siembra le va a dar, aunque sea para sus bestias. Ya era ganancia. Gracias, Manuel. Muy bien, Alba, adelante. Pues para felicitarte, hubo como siempre una charla muy interesante y sobre todo así muy sabrosa, muy amena. Me gusta como las... Leí un libro muy interesante que escribió el historiador e investigador Luis Guzmán sobre muertes de los famosos. Y entre ellos narra los últimos días del general Porfirio Díaz. Pues ya viejo, cansado, enfermo, nostálgico. Él recibía muchísimas llamadas de la Ciudad de México, de los políticos, y lo que más, bueno, le llamaba la atención es que él compraba los periódicos porque él estaba al tanto de lo que estaba sucediendo en México. Nunca se olvidó de México, siempre sentía una nostalgia y quizá a lo mejor con la esperanza de regresar a México, tuvo una muerte tranquila, rodeado de su mujer, rodeado de sus hijos, pero siempre pensando en el México que se fue, en el México que dejó. Te felicito, muy interesante, Richard. Gracias. Yo con eso de Porfirio Díaz, pues creo que muchos nos tocaron ver las películas de Don Susanito, de Pardavé y todos estos, de que hablaban de la época del porfirismo, cómo lo añoraba el pueblo. Pero de repente, en una temporada, ¿de cuándo es la época del oro del cine mexicano? ¿El 40? Entonces, o antes, 30, 40, bueno, era muy reprimido por el gobierno y todas esas películas hablaban. Y hablaban de don Porfirio con un amor. Y todos nos mostraron que era el niño, el hombre malo de la película. Pues ahí vamos a verlo como quiera. Muy bien, Elia, adelante. Bueno, aquí encontré un dato muy interesante que me gustó. El 4 de julio de 1882, por decreto de Porfirio Díaz, queda prohibida la venta de la planta Rosa María, conocida como marihuana. Me llamó mucho la atención. Y también el otro dato que yo les traigo a compartir, esto sí es de mis documentos, es que la única mujer que se le cobra el 1% de su capital en cruces es Rosa Márquez. Y resulta que el tren y pasó por ahí. Entonces, ahí están las listas.
se les cobra el 1%. Si el capital equivalía a 265 pesos, le cobraba 1,65 de impuesto para el ferrocarril. Y resulta que al último le salieron que no pasó por ahí. Y no, ni modo. Entonces, pues es la primera mujer. Rosa Márquez era mi tatarabuelo, hombre. Gracias. Adelante, Mario. Mario, ¿Qué tal? Pues, felicitarte, ¿verdad? gracias. Obviamente hablar de Porfirio nos da para 5 pláticas y medio año, yo creo, ¿no? Es un tema muy controversial. Y bueno, pues, para comentar, Porfirio Díaz es el mexicano más condecorado de la historia del país. Tiene 97 preseas que le entregaron diferentes ejércitos, en Rusia, en Estados Unidos, bueno, son 97 preseas. En Francia, entre tantos otros ejércitos o naciones. Asimismo, es el único enemigo que la Legión extranjera le ha rendido honores. Cuando don Porfirio entrega el sitio de Oaxaca en 1864, que ya no lo puede sostener, pues va a pelear contra la Legión extranjera. Cuando llega al cuartel a entregar, los legionarios le hacen una valla para que pueda pasar él con su estado mayor, y el jefe de los legionarios le dice prácticamente le dice, esta noche usted no es prisionero, es mi invitado de honor. Y se quedan en la misma habitación como invitado de honor, y al día siguiente le vuelven a hacer valla, y es la única ocasión en tiempos de guerra, aclarando, ¿verdad? En tiempos de guerra, que la Legión extranjera le ha rendido honores a un militar enemigo. Y pues en esa guardia de honor o en esa valla están prácticamente representadas todas las naciones de Europa. Exactamente. Muy buen dato, gracias. Le faltaba pecho para cargar tanto Sí. reconocimiento. Manuel, Sí, bueno, se ha hablado nada más de las bondades de Porfirio Díaz, pero Porfirio Díaz tenía sumido en la pobreza el país. Y yo no discuto la cuestión de en lo militar, fue condecorado y era un gran guerrero, ¿sí? Se hartó, ¿perdón? Analfabetismo también. Ah, sí. ¿Cómo se dice? Se hartó del poder, ¿sí? Fue un autoritario. Ahorita mencionaba ya nuestra compañerita de Valle Nacional, pues es un ejemplo, ¿no? La verdad es que a sus enemigos los reprimía, los mataba. Es cuando surge la represión por parte de la acordada. Y también, lógicamente, crea sus funcionarios, son puros amigos que se encargan de alabarlo como si fuera un rey, pero la verdad es que Estados Unidos parece en la pobreza. Cuando estuvo aquí en Chihuahua, nada más para precisar, aquí a uno que yo sí lo veo como un fanático de Porfirio Díaz, decía Miguel Anguiano, aquel es el hospital central universitario, no se llamaba así, era el hospital civil, y le pusieron hospital Porfirio Díaz. Ah, no, pues ya está inaugurado, que pasó ahí por la Juárez y que lo vio y ya está inaugurado. Claro que él no fue a inaugurarlo, así se quedó. Estuvo en otros lugares que sí inauguró, como lo precisaste, ¿verdad? La Penny y la presa Chubisca. Aquí impactó tanto el que haya venido Porfirio Díaz, que construyeron unos arcos muy bonitos, pero eran desechables, o sea, de madera muy bonitos, pintados con flores y todo, para que el señor se sintiera todo. Yo no sé, sinceramente, si vas a dar una tercera plática de Porfirio Díaz, porque hasta la fecha todavía está allá en Francia, ¿sí? No sé si los gobiernos tengan la misma mentalidad que yo acabo de expresar, pero ahí está. ¿Es cuánto, Julio? en 1934, cuando viene doña Paula, la esposa de él, doña Carmen, perdón, doña Carmelita, perdón, doña Carmelita. Doña Carmelita, cuando llega ella, radica en la colonia Roma, en la Ciudad de México, pero misteriosamente, en ese enero de 1935, se hace un viaje a Chiapas, donde toda la familia va.
Casualmente, exactamente, esa era la palabra. Casualmente. Y ese viaje termina en el panteón. En el panteón. ¿Eh? Ahora, esté o no esté, Chiapas o Oaxaca. en Oaxaca, perdón. En Oaxaca, ¿eh? Entonces llegan y lo hacen. Esté o no esté, no aseguro nada. Aquí así. Mi abuela nació en el año de 1896, mi abuela paterna. Mi abuela paterna decía una especie de poesía, decía 5 de febrero, fiesta de Madero. Nos trajiste la democracia y nos llevaste a la desgracia. Esa es una persona que vivió en esa época. Entonces, no eran hacendados, ellos eran cazadores. Entonces, ¿cómo estaría la riqueza? No sé. Ah, y sabía leer ella. Adelante. Antes Heidi. Buenas noches, muchas felicidades por tu plática. Muy buenos datos nos aportaste esta noche. Y tengo la duda sobre Bernardo Reyes. Ya ves que Aurora Reyes, la primer muralista mexicana, es nacida acá en Parral, Chihuahua. No sé si en alguna época Bernardo, Krill tuvieron alguna oportunidad de cruzar entre ellos, no sé, conocimiento, información o demás, o cómo es que queda acá una nieta de Bernardo Reyes, hombre muy leal y cercano a Díaz. Y nacida en Parral. No sé, deja de investigarlo. O sea, yo soy de las personas que no sabe algo y lo voy a decir abiertamente. No sé, no voy a contar con cualquier, no voy a contar cualquier cosa. Sí, claro. ¿Sí? Gracias. Gracias a ti. Oye, Un momentito. Porfirio dio el discurso más corto de la historia en Monterrey. ¿Eh? Bien, tenemos a Miguel Méndez. Adelante, Miguel. Sí, muchas gracias. Felicidades, Hugo, por tu charla, muy interesante. En relación a lo que comenta Heidi, yo quiero decirles que Bernardo Reyes anduvo mucho aquí en el estado de Chihuahua. O sea, anduvo en las campañas de los apaches y anduvo en el bautismo de fuego de Álvaro Obregón, que inicia su libro 5,000 kilómetros de campaña con la batalla de Ojitos. Cuando sale de acá de Agua Prieta, que estaba Plutarco Elías Calles, y viene y combate junto con Álvaro Obregón a los colorados. Entonces, bueno, pues sí tuvo presencia militar aquí en Chihuahua, ¿verdad? Y bueno, sobre el tema de Porfirio Díaz, pues yo conjugo un poquito mi pensamiento con Manuel Salcido. No hay que echar de menos lo que hizo Porfirio Díaz, ¿verdad? De combatir a los franceses, de ser un soldado, de ser un héroe, de contribuir a los ferrocarriles, entre otras obras. Pero bueno, también hay que ver el lado, pues, el otro lado de la moneda. Ahorita mencionaban de que la gente lo recibía y que todo el mundo contento, pero no mencionamos la gente de abajo, cómo estaba, ¿verdad? Después de que duró 30 años en el poder, después de las injusticias sociales, de quitar tierras, de quitar aguas por medio del amparo de él, ¿verdad? Estoy hablando del clan Terrazas Krill, de las cárceles atiborradas de presos políticos, hablando de San Juan de Ulúa, me los matas en caliente, bla, 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 ¿verdad? Díaz decía que no, México no estaba preparado para administrarlo por mexicanos, ¿verdad? Y le dio el país, los negocios, a una oligarquía excluyente, ¿verdad? O sea, banqueros, terratenientes, comerciantes, industriales, muchos con nombres extranjeros, ¿verdad? Como Limantur, como otros nombres. Y aquí en Chihuahua igual. Luis Terrazas, digo, Elías y bueno, ¿para qué digo nombres, no? Pero todos los extranjeros que estuvieron aquí. Entonces, pues otro de los detalles que yo también veo muy críticos, pues fue cuando se dio la ley de colonización, que se pidió que vinieran extranjeros a poblar las tierras y eso lo veo bien porque él pensó que a lo mejor nos iba a pasar lo mismo que nos pasó con Texas. Acá en el norte vinieron italianos, vinieron españoles, vinieron mormones, vinieron
otros grupos y se establecieron. Pero ahí se contrataron, después de que se alió con la Iglesia Católica, como decías tú, pues le dio a la Iglesia Católica la oportunidad de recuperar los bienes y de administrar la educación nuevamente. Pero en eso contrataron a las compañías deslindadoras, ¿verdad? Que por medir les daban la tercera parte de la tierra y la otra tercera parte se la vendían a cantidades súper baratas, quitándole a los de abajo, esos que no mencionamos, ¿verdad? Esas tierras porque no las habían titulado. Eran dueños, pero no estaban titulados. Entonces les quitaron las tierras y eso fue acumulando en esa gente de abajo, ¿verdad? En la mentalidad que llegó finalmente a la Revolución Mexicana, ¿verdad? O sea, México tenía 13.5 millones de habitantes en aquel tiempo, pero 11 millones de habitantes vivían en la extrema pobreza. Los demás era esa oligarquía excluyente que apoyó siempre Porfirio Díaz, ¿verdad? Y luego, bueno, pues ya viene la ley de desamortización, la ley de colonización, las compañías deslindadoras, y bueno, esa gente se hizo de 22.8 millones de hectáreas, era de 8 individuos en el país, un total de 49 millones de hectáreas, que era la cuarta parte de México, era después de las compañías deslindadoras. Y la gente de abajo, pues le quitaron todo, ¿verdad? Entonces, el 97%, fíjense qué interesante, el 97% de México era de 830 latifundistas en aquel tiempo. Y Luis Terrazas, pues aquí en Chihuahua, pues fue la persona física con más hectáreas a nivel mundial, ¿verdad? Más de 2 millones de hectáreas. Y si nos vamos a sus allegados, pues hablan de casi 7 millones de hectáreas, ¿verdad? Entonces, pues ya se vinieron las huelgas, los Flores Magón, el Partido Liberal Mexicano, que pues finalmente desencadenó en la Revolución Mexicana, ¿verdad? Ese es mi punto de vista, que yo creo que tenemos que ver, bueno, a lo mejor te falta una plática, ¿no? Pero sí tenemos que ver el lado bonito de Porfirio Díaz, que no hay quien se lo quite, pero hay que ver también el otro lado de la moneda, ¿verdad? Muchas gracias, felicidades nuevamente, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, Miguel. Felicidades por la exposición, muy bueno. Gracias. Soy Sergio Rodríguez. Pues lo que hay que ver aquí, por ejemplo, desde que estamos en primaria, a Porfirio Díaz nos lo ponen como, pues no como un autoritario, ¿no? O sea, 30 años en el poder, pero lo que tenemos que ver en sí es la aportación que le da un país en construcción. Con Porfirio Díaz llega el desarrollo material al país. Tenemos los ferrocarriles, tenemos la infraestructura, buenas relaciones con Alemania, con Francia, que apoyaron a construir este país, está en construcción. Además de que Porfirio Díaz pues, era una persona que participó en varios movimientos en la construcción de México. Él fue militar, participó en la intervención francesa, peleó contra los franceses, viene del distrito de un distrito cercano al de Benito Juárez, los dos eran oaxaqueños. Tenemos que ver en el contexto histórico la aportación a la formación de esta nación de Porfirio Díaz, ¿no? Porque claro que pues tiene sus claroscuros, como todos lo han expuesto ya, pues hizo cosas muy buenas, 30 años en el poder, pues sí es mucho, pero pues fue parte fundamental en la construcción de este país, ¿no? Lo que pasa es que como todos los políticos, pues la locura lo invadió y ya no se quería quitar de ahí, entonces pues desafortunadamente la reunión que tuvo con TAF en realidad fue para TAF ahí en la reunión que tuvieron en la aduana de Ciudad Juárez, pues le vino a decir que ya era la hora, ¿no? Que se tenía que retirar, no era nada de cortesía ni nada de eso, venía directamente para decirle que tenía que dejar el poder, porque creo que a los días o semanas de esa plática, pues parte del puerto de Veracruz a Francia, en el Ipiranga, ¿no? 2 años después. 2 años. Pues fue poco también. Año y medio después.
o sea, preparó todo porque vinieron los movimientos de los Cerdá, ¿no? En Puebla. Entonces ya se estaba desbordando esto. Aquí lo que yo quiero exponer es la importancia histórica que tiene el personaje en el desarrollo de este país, ¿no? Que se aportó porque lo modernizó, vamos. Veníamos de movimientos de la Reforma donde pues, se peleaban unos con otros, los liberales contra los republicanos, entonces pues venían de la construcción del país y en ese momento él como que lo detuvo y empezó a meterle la estructura necesaria para ir construyendo una nación. Y la aportación de, pues, ya viendo los claroscuros, claro que por el momento histórico, pues la brecha entre los que todo lo tenían y que nada, pues hizo enorme. Ya va a hablar ustedes de porcentajes y números de diferencia. Pero dentro de todo esto, pues, en el lado bueno de Porfirio, pues sí, le dotó al país de infraestructura, que eso para mí, pues, es relevante porque, pues, de ahí empezamos, ¿no? Viene la revolución y en sí no se destruyó todo y ya nomás se retomó lo que ya estaba para continuar con la construcción del país, ¿no? Eso es lo que... Muchas gracias, Sergio. Muy interesante tu comentario. Pero sí, sí es muy cierto. De repente hay que ver y hay que pensar como aquellos a los que les quitaron, aquellos a los que no los dejaron crecer, ¿sí? Porque si de repente lo vemos de un lado donde me, me voy por fanatismo, como me dijeron ahorita, lo voy a ver muy padre, muy bonito, pero hay que ver todas las perspectivas de todo esto, ¿sí? Y claro que en la historia no hay nadie bueno, bueno, ni malo, malo. Gracias. Manuel. Y bueno, vuelvo otra vez, pero con una historia. Resulta que hace mucho nos tocó hacer un estudio en el sureste de México. Cuando estábamos ahí planeando, llegó un arquitecto muy interesante y dice, oye, platicarles esta historia. Total, que era el amor de los amores de Porfirio Díaz. Y habló de Juanacata. Resulta que hay cuando Porfirio Díaz era un militar que andaba luchando, era joven y todo eso, hay una señora de ascendencia española que tenía un rancho de los mejores allá de Oaxaca y que pues no lo pelaban. Entonces como que trató de llegarle a aquella dama y él era pues un medio indio, medio soldado, medio... Total que no lo peló, ¿sí? Pero ya después ya que llega y tiene tanto tiempo en el gobierno, él planea o decide o alguien le platica de la potencial económico que tenía hacer un ferrocarril que fuera de Coatzacoalcos a Salina Cruz, que se llama el ferrocarril interoceánico. Y casualmente cuando lo estaban trazando, dijo, pues aquí va la ruta, no muevan la ruta y la movió para que pasara enseguida de la casa de Doña Cata. ¿Sí? Total que la historia dice que se construye el ferrocarril, hay unas fotos ahí de la inauguración del ferrocarril, y él va en la inauguración, y luego el ferrocarril se paró en la casa de Doña Cata. Doña Cata. Y ya pasaron a tomar un café, ya no sé qué más pasó, ahora dicen que era amante de Porfirio Díaz. Estación Cata. Estación Cata. Y total que es una historia pues de amor muy interesante, pero eso generó pues una infraestructura muy buena que ahorita está de moda porque se está rehaciendo ese ferrocarril. Y otra historia que construyó para construirse el ferrocarril fue a Whitman Pearson, a otro Pearson. Y ese Pearson, cuando estaba construyendo su ferrocarril, ahí por la zona de Minatitlán y todo eso, veía que había una bronca en la construcción porque salía mucho chapopote. ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? Total, él veía el chapopote ahí, pero no sabía ni para qué servía. Pero ese Pearson, en una visita que venía de Londres y pasó por Nueva York y después por Laredo, vio que era el famoso petróleo y se están haciendo los primeros pozos petroleros en Texas. Entonces dice, canijo, canijo. Aquí sale solo. Ese es igualito que el que yo vi allá. Entonces se trajo al perforador del primer pozo grande de Texas, se lo trajo para Tabasco, para ahí, para Minatitlán. Hicieron los primeros pozos petroleros mexicanos que sí jalaron y creó la compañía petrolera El Águila. Entonces, pues el desarrollo del petróleo en México y el ferrocarril, pues viene una historia de amor ahí de Guanacata. Entonces, se ve guapa ahí en las fotos. ¿Sí? Fíjate que esto de Cata me sorprende, digo. Se casó por interés con la sobrina. Y luego a la hija de su secretario, a Matías Romero, lo embarcó para casarse con la hija de él.
Como que era malo en amores este hombre. Pero sí tuvo la primera hija. Sí. Ábrete, aquí así, eso, cuando se casa con la sobrina, resulta que él andaba en batallas el día de la boda y mandó un representante para que se casara la hija con él. Eran las bodas más modernas de aquel entonces. Por poder. Hugo, te quiero felicitar por tu narrativa muy romántica, muy interesante, ¿verdad? En la que estás participando hoy. Ya nada más quisiera agregar un poquito, miren, o sea, bueno, todos ustedes saben, en la historia de la humanidad, en determinados periodos llegan tiranos, llega gente que hace cambios drásticos. Quizá no nos guste a nosotros, pudiéramos pensar, a ver, ¿qué pasó si no hubiera estado sin ser fan de Porfirio Díaz? ¿Quién hubiera tal vez arreglado el país? ¿Qué hubiera pasado? Pudiéramos decir. O sea, lamentablemente ahí tenemos a Pinochet, tenemos a Lenin, tenemos a varios tiranos que después de determinados periodos de tiempo en cada país y el permiso que le da uno como pueblo que no los deja, pues se hace lo que sucede, ¿verdad? Pero son periodos, no sé, Bukele o algunos lo pueden considerar buen elemento, ¿verdad? O sea, no hay problema, pero tenemos esa variación y estamos sujetos la humanidad a ese tipo de cambios. Nos tocó este señor con este tipo de situaciones drásticas, hizo muchas cosas muy benéficas y realmente increíbles, sin caer en ser un fan de Porfirio. Pero así va caminando la historia pues Dios nos libre. Aquí ahorita tenemos, por ejemplo, no sé, por teniendo alguna idea, a nuestro querido vecino de Estados Unidos y así puede haber varios. Entonces, sucede en esos periodos y estamos sujetos todos como humanidad o como un pueblo a tener ese tipo de circunstancias. Pero te quiero felicitar. Realmente Gracias. está muy interesante, Hugo. Bien. Muchas gracias. Muy bien, pues la hija mayor de Porfirio, pues era de esa relación, no era de doña Delfina, y es esta Amadita es hija no entendido, de esa Juanacata, ¿no? De Guanacato. De ese romance. Tenemos dos intervenciones. Héctor Chacón, buenas tardes a todos. Presente, Heidi. Miguel Méndez, Heidi, no sé qué te voy a decir con eso. Muy bien, pues ya no hay preguntas, comentarios. Muy bien, pues Hugo, pues muchas felicitaciones. Interesante la charla y se pueden, como dice Mario, pueden haber N pláticas de este personaje en la historia, determinante en la historia de México, ¿no? Con yo digo con la cuenta en el debe y en el haber, ¿verdad? O sea, como todo este héroe, ¿no? Que lo tenemos como héroes, pues, pero tiene sus lados oscuros y sus lados claros, ¿no? Muy bien, pues compañeros, pues damos por concluida nuestra charla y nos vemos la próxima semana. Por favor de Dios. Bonita semana.